Advertencia. Este vídeo contiene spoilers de Smiling Friends, así que no perdéis la sonrisa si os habéis destripado algo de la trama. Smiling Friends es una serie de animación para adultos emitida por Adult Swim e ideada por las retorcidas mentes de los artistas Zack Heydel, a quien muchos conoceremos como el animador Psychic Pebbles, y Michael Cusack. La serie gira en torno a las peripecias que les ocurren a los trabajadores de un negocio conocido como los Smiling Friends, en español los amigos sonrientes, que se dedican a animar y hacer felices a sus clientes. Estos trabajadores son Charlie, Pim, Gleb, Alan y Mr. Boss, aunque Charlie y Pim son los personajes centrales. Smiling Friends se emitió a principios de este 2022 y desde entonces el éxito y el seguimiento que ha cosechado, sobre todo en Estados Unidos, ha sido gigantesco y ya está confirmada una segunda temporada. Y en un mar de series de animación para adultos, en el que el pescado está tan vendido que no hay serie de este estilo que parezca una copia barata de otra, y que se caracterice por alguna premisa oscura o por personajes tan cínicos como malotes, hasta el punto que salirse de esa norma es la única garantía de que merece la pena verla, cabe preguntarse qué es lo que hace Smiling Friends tan especial como para cosechar un éxito tan meteórico. En primer lugar, debemos ir a los orígenes. Mientras que la animación adulta televisiva seguía la estela de series como Los Simpson, BBC Butthead y South Park en una competición por ver quién lo sustituiría, a finales de la primera década de los 2000 y principios de la segunda, surgió en internet una generación de talentos artísticos que seguían su propia estela y se encontraban principalmente en Newgrounds. De entre varios de estos talentos destacaban el propio Psychic Pebbles junto con Chris O'Neill o David Firth, amén de los talentos en otros campos como los videojuegos, de la mano de Edmund Macmillan y Tom Fulp, o actores de doblaje como Joshua Tomar. Los talentos artísticos en Newgrounds consistían en animaciones o actuaciones sumamente energéticas, viscerales y carentes de cualquier tipo de filtro o censura como pudiera ocurrir en la televisión. Por tanto, esta generación de autores gozó de una libertad total para experimentar y amasar un seguimiento de culto gracias a sus vídeos virales de animaciones que llegan a nuestros días, con algunos de ellos centrándose en otros modos de vida además, como es el caso de Chris O'Neill, quien actualmente es más conocido por el canal de gameplays Oniplays, y en el que el propio Zack Heydel es un colaborador habitual mientras trabajaba en conceptos para lanzar una serie. Por su parte, Michael Cusack es un artista y animador menos conocido, pero quien también cuenta con un gran seguimiento y una buena colección de series y vídeos virales, incluyendo su propia serie en Adult Swim, YOLO Crystal Fantasy. Una serie, además, muy recomendable. Y la fusión de dos artistas autodidactas caracterizados por su energía, su humor visceral y falta de filtros, más el seguimiento de culto que ambos amasaron a lo largo de la década, junto a fandoms afines como el de Oniplays, más todos sus colegas provenientes de Newgrounds, permitió que Adult Swim diera luz verde al piloto de Smiling Friends, el resultado de una década de esfuerzos. Sin embargo, el secreto de Smiling Friends no viene gracias al seguimiento en redes sociales de sus autores, pues el episodio piloto amasó su propia cantidad de seguidores nuevos por su cuenta, y pasada su primera temporada logró crear su propio nicho con un seguimiento tal como para confirmar de inmediato una segunda temporada, por lo que, partiendo de estos singulares orígenes, debemos sumergirnos en la propia serie para averiguar por qué funciona, por qué resuena tan bien con el público. Lo primero en que nos fijamos de Smiling Friends es en su apartado visual de personajes amorfos y un estilo simple que a primera vista puede hacernos pensar que estamos ante la típica serie de animación adulta de personajes feos y deformes porque sí. Estoy hablando de Super Yale, estoy hablando de Mr. Pickles, estoy hablando de Big Mouth. Sin embargo, ya desde el primer segundo del episodio, se nos muestra un alien en CGI que resalta infinitamente más sobre el resto del plantel, pese a ser un adorno en la escena. Y, conforme avanza el episodio, vemos a infinitud de personajes dibujados en diferentes estilos. Esto es porque Smiling Friends es un torbellino que junta animación tradicional con diversos estilos artísticos, principalmente los de Zack y Michael, el CGI, plastimación, fotorrealismo, animación rotoscopiada y hasta personas reales sobre croma. El resultado es un caos tan heterogéneo de estilos que, lejos de alienar, apoya el humor absurdo y las situaciones grotescas de la serie. Y sinceramente, es un soplo de aire fresco ver una serie de animación adulta que genuinamente aprovecha todas las libertades artísticas que la animación para adultos ofrece, en un mundo en el que este mismo término se ha convertido en un sinónimo de o estilos grotescos sin sustancia alguna, o directamente copias baratas del estilo de moda de turno, ya sea el de Padre de Familia, de Rick y Morty, o en su época del estilo de los dibujos de Cartoon Network para excusar una animación baratucha. Que hablando de animación, esa es otra.
El mundo de Smiling Friends es uno increíblemente dinámico gracias a que absolutamente todos los fondos están animados y llenos de gags visuales que inciden en las escenas para reforzarlas o darles vida. Desde gimnasios a los que gente musculosa se ejercita contrastando con la forma física de Charlie su cliente, hasta una casa familiar llena de niños correteando como reptiles, pasando por criaturas aleatorias emergiendo de lugares inesperados. Algo que contrasta con los fondos de otras series animadas en los que el tiempo está detenido, casi nunca ocurre nada y no existe actividad donde debería haberla. Es una serie que, desde su aparente fealdad, no se queda en una zona de confort, sino que sabe que es fea y lo aprovecha al máximo para hacerla sorprendente. Y sinceramente, ya desde este apartado artístico, Smiling Friends nos demuestra el estancamiento de la animación adulta y todo el potencial que se lleva desperdiciando desde hace décadas, simplemente por el contraste que genera con todo lo que estamos acostumbrados a ver y esperar. Otro ejemplo es precisamente la sustancia que tiene cada episodio. La primera temporada se compone de 8 episodios de 11 minutos cada uno, pero sencillamente se sienten más largos en el buen sentido. Esto es porque, si algo caracteriza a Smiling Friends, es que no te hace perder el tiempo con gags repetitivos o increíblemente largos, o humor random o de mal gusto que solo está para rellenar cronómetro y alcanzar la marca de tiempo que cada capítulo debe alcanzar. En su lugar, cada episodio está cargado de elementos que hacen avanzar la trama, al mismo tiempo que ocurre una subtrama que acabará hilándose a la primera en la resolución. Un ejemplo de esto son las tramas del primer episodio. En la principal, Pim y Charlie deben ayudar a un suicida llamado Desmond, mientras que por otra parte, Alan persigue a una criatura que se ha llevado su queso y ello provoca una inundación de pequeñas criaturas caóticas. El resultado es que la criatura que robó el queso ataca a Desmond y este se defiende, lo que le descubre que su vocación vital es matar y le da una razón para vivir. E incluso episodios que solo contienen una única trama acaban enlazándose alguna mención de pasada a modo de presagio. El capítulo de Halloween empieza con la negativa de Charlie a disfrazarse por miedo a ser cancelado, pero su trama real consiste en que Pim se pierde en el bosque y es perseguido por un demonio. El episodio termina con este último siendo aniquilado por gente que lo cancela pensando que es un disfraz racista, dando sentido a la negativa inicial de Charlie. Y recordemos que la media de duración por cada capítulo son 11 minutos. Pero ahí está la cosa, que se nota el bagaje y la experiencia en internet de Zack Heydel y Michael Cusack, pues en los días en los que estos autores iniciaron sus carreras artísticas, YouTube no permitía vídeos que duraran más de 15 minutos. Sin contar con que, actualmente, cualquier vídeo más largo de 10 minutos es rechazado tanto por el algoritmo como por una audiencia cuya retención de la atención es cada vez menor. Por tanto, esa necesidad de mantenerlo todo en tiempos tan constreñidos es algo con lo que ambos autores están muy familiarizados, y da como resultado una serie en la que no se desaprovecha nada. Es por eso por lo que una buena parte del humor se encuentra en detalles del fondo decorativos, mientras que los chistes principales son concisos y recurren al humor por capas, de modo que cada revisualización que hagamos nos descubrirá nuevos detalles y significados de su humor. Por tanto, el humor de Smiling Friends no es simplemente absurdo, sino que es funcional porque cada chiste avanza la trama de un modo u otro. Pero aparte, pese a lo absurdo, el humor de la serie contiene una serie de matices que lo hacen único. No es un humor basado en el shock value o la violencia visceral, ni su plantel se compone únicamente de gentuza desagradable y disfuncional, ni intenta ser edgy con cacaculo pedopis, ni intenta ir de canallita y transgresora solo para ser la enésima serie que solo se caracteriza por un nihilismo pueril y para de contar. En su lugar, es una colección de historias cortas y autocontenidas cargadas de optimismo ideadas para hacer sentir bien a su público. Y pese a que haya pronunciado la palabra prohibida, porque Dios nos libre de tener una serie de animación adulta centrada en personajes intentando hacer lo correcto y con mensajes positivos, resulta que Smiling Friends demuestra que se puede realizar una serie de animación adulta sin necesidad de cinismos gratuitos, personajes desagradables, ni ser gratuitamente ofensiva. Simplemente necesita ser graciosa. El plantel de Smiling Friends está compuesto por gente decente y bien intencionada. Charlie y Pim son dos personajes cuya dinámica es que, mientras que el primero es más realista, el segundo es muy idealista, ambos con sus virtudes y sus defectos, pues mientras que Charlie acaba pecando de pesimista y desagradable en el peor de los casos, el idealismo de Pim no solo le lleva a actuar sin pensar embriagado de un optimismo irreal, sino que también es capaz de romperse en ocasiones. Por su parte, pese a que Alan pueda parecer un personaje caracterizado por ser el típico compañero estirado que hay en todo ambiente laboral, en gran parte debido a que su diseño está literalmente estirado, es simplemente una persona normal que, como mucho, sufre de un trastorno obsesivo-compulsivo. Y mientras Gleb es una criatura con problemas de ira y pasotismo, tampoco se lo puede tildar de mala persona. Y esto incluye a Mr. Boss, el jefe de la oficina, quien, si bien en otras ocasiones sería el típico personaje que sabes que será el villano ya solo por su aspecto, el giro de tuerca es que genuinamente es una buena persona que se preocupa por sus empleados y que verdaderamente cree en la importancia de hacer sonreír a la gente. Que una serie sea optimista no la convierte en infantil, ni cursi, ni hace que esté plagada de idealismo barato.
Smiling Friends sigue presentando inevitabilidades del mundo real con las que sentirse identificado, pero en lugar de regocijarse en las dificultades y penurias de la vida, intenta buscar una solución. La felicidad está retratada como algo tan importante que cuando los clientes logran sonreír, suena un jingle que refleja la positividad del momento para acentuar el éxito de los Smiling Friends. Yeah, it kind of does. De hecho, un elemento muy recurrente en sus tramas es que los métodos de los Smiling Friends para animar a la gente fracasan debido a que los problemas de sus clientes son demasiado complejos y profundos o están tan enraizados que no basta con una motivación pasajera. Y al final, cuando todo fracasa, son sus clientes los que acaban resolviendo sus problemas por sí mismos tomando las medidas necesarias, demostrando que los problemas graves de la vida deben afrontarse de frente en lugar de huir. Y que esta sea la trama desde el primer episodio, incluyendo además el mensaje de que la depresión y las ideaciones suicidas no son algo que se cure animándose, ya dice todo lo que hay que saber. Y mismamente el mayor gag del episodio es cómo la negatividad de una persona se vuelve contagiosa. A lo largo de la trama del primer episodio vemos cómo el día de Desmond va mejorando hasta que arregla su vida, mientras que Pim se ve presionado ante la idea de salvar una vida. Descubre que su vida familiar es un asco, se da cuenta de que sus mejores años han quedado atrás, y se vuelve consciente de su mortalidad hasta caer presa del mismo nihilismo suicida de su cliente, hasta acabar tan drenado tanto literal como metafóricamente al final del episodio. Además, los gilipollas, el cinismo gratuito y el nihilismo pueril se castigan duramente en esta serie. Por lo general, los abusones, la gente tóxica y los acosadores acaban recibiendo un merecido mortal. Y ciertamente es otro soplo de aire fresco en un panorama en el que, como ya comenté en vídeos como el de mi problema con Rick y Morty, el egoísmo, la manipulación y la malicia humana quedan romantizados y elevados como un síntoma de mayor intelecto y superioridad. O el caso de BoJack Horseman, en donde, pese a que se denuncien los comportamientos tóxicos, sus personajes son tan identificables por sus miserias personales que provocaron en buena parte de su audiencia que se sienta recompensada y envalentonada con sus comportamientos mierdosos en vez de ridiculizada. En su lugar, Smiling Friends no da pie a debates ni dobles lecturas para aquellos a los que les encanta barrer hacia su casa. Aquí los personajes buenos con sus buenas intenciones están retratados en una luz positiva, y los personajes malos con sus rasgos negativos son castigados duramente. Por supuesto, esto no es siempre así, y es verdad que hay momentos cínicos en la serie. Desmond recupera las ganas de vivir matando a otros seres vivos. Mr. Frog es un multimillonario violento y racista que ve recompensada su crueldad gracias a su estatus de famoso televisivo y se convierte en uno de los hombres más poderosos del planeta para seguir abusando de su poder de forma impune. Las mascotas de Simon S. Salty, pese a ser inocentes del asesinato de su jefe, siguen siendo monstruos violentos y sedientos de sangre, y Charlie y Pim no tienen ni el poder ni la autoridad para detenerlos. Y el demonio del episodio de Halloween sirve para ser victimizado a manos de la psicótica cultura de la cancelación. Sin embargo, estas son las excepciones y, por lo general, este cinismo sirve precisamente para acentuar los aspectos más realistas de la serie, que es precisamente el uso que el cinismo debería tener, porque el cinismo no deja de ser un método para acentuar aspectos importantes del mundo que nos rodea y es una perfecta herramienta para criticar y satirizar la sociedad. El problema viene cuando el cinismo se resume en un sinónimo de haberse despertado en la Matrix o para pavonearse presumiendo de una supuesta superioridad intelectual. De hecho, con respecto al cinismo mal llevado, el capítulo Frowning Friends es una satirización directa de eso mismo. Los Frowning Friends, el negocio rival de los Smiling Friends, y que se autodescriben de esta forma, Mwahaha! We only tell the truth, even when it hurts. Son precisamente una parodia de los cínicos de palo y nihilistas tóxicos que se creen más listos que nadie por darse cuenta de los defectos del mundo en que vivimos o de lo limitadas que son nuestras vidas. Y pese a que rápidamente consiguen un enorme seguimiento porque es mucho más fácil darse por vencido que afrontar los problemas de frente, con puntos extra en intercambios como este, para nada sacados de cierta red social, And that is why you shouldn't try to better your life, because you might fail, so it's easier to frown! That's not true! Help, help! That rotten pink man is trying to bully a mentally ill man like myself! Guards! Seize them! Solo basta que Mr. Boss aparezca en plan, pues si tan inútil es la vida, deja que te ponga una bala en el entrecejo, para que estos supliquen por sus vidas y se meen encima, quedando como los fraudes que son. Y acto seguido son aseteados por los hombres del Renacimiento. Pero he aquí el kit de la cuestión. Estamos hablando de una serie cargada de personajes decentes intentando hacer lo correcto en un mundo absurdo e injusto. No hay personajes que queden elevados a poco menos que superhombres por maltratar a los demás, ni nadie de entre los protagonistas se dedica a manipular a nadie. Y tal vez el mejor ejemplo sobre la decencia de estos personajes es el que viene a ser mi momento favorito de toda la temporada. En el tercer episodio, Shrimp's Odyssey, Pim intenta hacer que la exnovia de su cliente se reconcilie con este último,
pero Pim se enamora de ella cuando la invita a una cita a ciegas para unir a ambos. Pim fantasea con una vida de ensueño con ella y tiene la oportunidad de confesarle sus sentimientos y quedarse con la chica cuando decide que su cliente no la merece, pero finalmente decide hacer lo correcto. Y aunque esta joven resultó que no era la exnovia de su cliente, ambos se enamoran y Pim sigue dejándola marchar porque la felicidad de su cliente es más importante. Pim eligió la sinceridad y la compasión hacia el prójimo por encima de su propia felicidad y acabó quedándose solo. Porque de esto consiste este cinismo optimista y bien aplicado de la serie. El saber que lo correcto no siempre es justo para uno y que hacer lo correcto puede doler, pero sigue siendo lo correcto. O si no, más adelante, en el episodio de Simon S. Salty, Charlie y Pim conocen a un huevo centenario cuyo mayor deseo en la vida fue ser comido como la delicatessen que es. No, en serio, buscad en Google lo que es un huevo centenario. Pero cuando fue retirado del menú del restaurante, solo desea ser enterrado en su China natal cuando muera. Al final del episodio estos dos cumplen el último deseo del huevo centenario, pero cuando sus compañeros preguntan lo que es, Charlie decide desenterrarlo para comérselo entre todos. Y si bien parece un chiste de un humor tan negro como ese huevo, es cuando recordamos que el primer gran sueño del huevo era ser comido, por lo que también están cumpliendo ese deseo. Pero este tratamiento de su humor y narrativas no se centra solo en un optimismo que huye del cinismo barato o el nihilismo pueril de sus contemporáneos, sino que se aplica también a otros ámbitos del humor de la animación para adultos, ya sea el uso de palabrotas, la violencia o los chistes sexuales. Se siente genial ver una serie de animación para adultos en la que los personajes hablan como personas normales, sin tener que recurrir a soltar 13 palabrotas por segundo solo para recordarnos que la serie es para adultos. Y si alguien tan deslenguado como yo lo alaba, es porque verdaderamente el uso de las palabrotas o cualquier tipo de violencia verbal gratuita acaban siendo cargantes en estas series, y de aquí no se libra nadie. La serie de dibujos de Castlevania es una de mis series de animación favoritas, pero el hecho de que absolutamente todos los personajes suelten tacos como carreteros y hablando con la misma vulgaridad, ya sean un cazavampiros vagabundo, un paleto borracho, un noble, una sacerdotisa, un erudito o literalmente la barca, hace que la serie se sienta increíblemente infantil cada vez que alguien abre la boca. Es una serie increíblemente bien escrita, recomendable al 100%, pero cada vez que los personajes se dedican a soltar palabrotas porque sí, solo para recordarnos que esta serie es adulta, surte el efecto contrario porque sugiere que los diálogos, entre comillas, de adultos, los ha escrito un crío de 10 años que está usando internet sin supervisión paterna. Por su parte, Smiling Friends demuestra que ser adulto es mucho más que soltar tacos, porque el ser adulto implica comportarse como uno y tener conversaciones apropiadas a esas edades. Y de hecho, la naturalidad adulta de sus diálogos no viene de las palabrotas, pues no tiene ni una sola, sino de diálogos tan naturales que parecen conversaciones normales, incluyendo defectos conversacionales como vacilaciones y malentendidos. Yeah? So, I usually just go in there and pick some crap off the floor, and... Oh, okay. What? Oh, I was just saying okay. Oh, yeah, it's all good, it's all good. O situaciones incómodas cargadas de actitudes pasivo-agresivas. Yeah, right over there. That's fine. Yep. Yeah, I didn't know if you were this place or the one next Yeah, to I think it's just something to do with the way the address shows up in the app. I mean, you know, it's not a problem. Don't even worry about it. Yeah, I just need to take a picture of the food really quick. Yeah. if that's Yeah. No, all good. Okay, thank you, sir. Thank you. Yep, Good thanks. night. You have a good Thank one. you. Happy holidays. Merry Christmas. Y lo mismo ocurre con la violencia. Desde que Los Simpson abrió el camino desde el primer momento en el que Homer estranguló a Bart, y aquello se trató como algo gracioso, porque, pese a que parezca mentira que tenga que incidir en esto, estrangular a tu hijo es una muestra de maltrato, South Park lo pavimentó con sus constantes muestras de violencia gratuita y mortalidad infantil explícita con las muertes de Kenny, y Padre de Familia lo popularizó con sus constantes muestras de maltratos hacia Meg y violencia intrafamiliar. Desde entonces hasta ahora, la violencia gratuita y explícita ha sido uno de los pilares de la animación para adultos aprovechando la excusa de la libertad creativa. Pero la violencia gratuita y visceral tiene tan poca sustancia que no es más que ruido visual. Smiling Friends apenas tiene muestras de violencia. Y cuando ocurre, no es más que un gag visual que sirve para reforzar una situación como es la vida en un edificio de un barrio marginal, un chiste rápido o como castigo a un villano sin regodearse ni celebrar en ello. E incluso es hasta algo merecedor de la extrañeza y el rechazo de los personajes principales. Y con el sexo pasan 3/4 partes de lo mismo. La serie no recurre prácticamente nunca a la sexualidad, y de hecho, el único personaje mostrado como sexualmente activo no solo es un literal sobre de mostaza, sino que permite avanzar la trama de su episodio, que trata de un misterio de asesinato, tanto para mostrarla como un posible sospechoso aprovechando el cliché de la mujer fatal, como que sus avances hacia Charlie solo sirven para generar una situación incómoda para ambos.
Un contraste bien evidente cuando nos damos cuenta de que, hasta la fecha, el sexo, la sexualidad y el erotismo han sido el chiste de una muy buena parte de las series adultas y tratados de una forma pueril e inmadura. Aún así, pese a todo lo que haya dicho en este vídeo, Smiling Friends no es una serie que busque ser profunda o reflexiva, ni está cargada de grandilocuentes mensajes. Simplemente es una serie que busca hacer reír, el sacarle una sonrisa, y nunca mejor dicho, a su audiencia. Pero el hecho de que busque lo que una comedia ha de buscar sin pretensión alguna, y con un especial esfuerzo en hacerlo bien y ser genuina, es lo que la distingue de la última década que lleva la animación adulta en declive. Smiling Friends realmente nos demuestra que la animación para adultos en general ha tomado una ruta evolutiva equivocada. En vez de aprovechar las libertades creativas y artísticas de la animación sin las restricciones de audiencias impuestas para el público infantil, por lo general las series de animación adulta utilizaron dicho potencial como carta blanca para ser pueriles y guarras porque sí, simplificando el humor hasta lo meramente violento y lo escatológico sin tener nada que contar, intentar subirse al carro de padre de familia, o romantizar el cinismo y la crueldad humana para convertirlos en sinónimos de inteligencia y crecimiento personal. De hecho, la única serie que se dio cuenta de esto fue South Park en su día, y cuando la gente dejó de ofenderse, sustituyó el ser edgy por la sátira social y el humor tópico. Y aún así, siempre ha sido una serie cargada de cinismo en el que el mensaje se resume siempre en un "da igual del bando que seas, que sois todos igual de tontos". Y si bien el mejor ejemplo hasta la fecha de una serie de animación adulta llevada de forma inteligente y responsable es BoJack Horseman, no deja de ser también una serie que se regodea en el sufrimiento de sus personajes con el fin de mostrar un realismo descarnado, al tratarse de un drama generalmente pesimista. Pero más allá de eso, es increíblemente irónico que la animación adulta sea tan pueril, mientras que las series de dibujos para críos son actualmente mucho más maduras y sean más aptas para tratar temas adultos con mucha más sensibilidad. Pero aquí está la cuestión. Que esas restricciones de las series para todos los públicos les hacen pensar fuera de la caja, les fuerzan a innovar y ser mejores, mientras que una libertad creativa total mal llevada ha provocado un estancamiento porque no existe incentivo para mejorar. Zack Heydel decía en un podcast que la animación para adultos actual no respeta el arte de la animación. Y si echamos la vista atrás a esta última década y la comparamos con Smiling Friends, ya vemos a lo que se refería. De nuevo, la mezcla heterogénea de estilos artísticos y de animación, sus tramas concisas, la rápida sucesión de chistes absurdos y humor inteligente por capas, y la positividad y el optimismo que desprende, todo ello condensado en 11 minutos por episodio, es el resultado de lo que se puede conseguir con una libertad artística bien llevada. Porque es esa idea tan sencilla y al mismo tiempo tan compleja de no hacer lo que hacen los demás. Y es por este motivo por el que cada vez más voces están pidiendo que Smiling Friends dé pie a una nueva era de la animación para adultos. Porque por fin alguien hace algo que rompa el molde, que trate la animación adulta como un medio en lugar de como un género o, peor aún, una industria. Porque es la respuesta a una década de ensalzar a maltratadores, glorificar la manipulación y el cinismo, tratar el sexo, la violencia y el lenguaje adulto como chistes en lugar de medios, de humores tópicos que al final se vuelven resúmenes jocosos de la actualidad de cada momento, y de estilos tan simplones y genéricos que hacen que las series se vuelvan copias entre sí. Y por si no había quedado claro, sí. Recomiendo encarecidamente Smiling Friends y deseo un buen éxito a sus creadores, Zack Heydel y Michael Cusack, junto a todos los talentos que han ayudado a hacer que esta serie sea lo que ahora es. El significado de lo que la animación para adultos puede llegar a ser. Oh my God. What is that? I don't know. Alex, grab it. Grab it. I'm not gonna grab that. Grab it. You grab it. Get it now!